Estamos dentro del módulo 1 de este curso y este tema se titula Generalidades del SARS-CoV-2. Yo soy la doctora Rosaura Esperanza Benítez Pérez, soy neumóloga de adultos con alta especialidad en fisiología respiratoria y actualmente desempeñándome como jefa del Departamento de Educación Continua del INER. Lo que vamos a ver el día de hoy en la siguiente agenda, primero es la definición de la patología y hacer la diferencia con el agente causal, los hitos o los principales sucesos que han marcado de manera mundial esta pandemia, la etiología del COVID-19, la fisiopatología y los signos y síntomas más comunes. Empezamos por definir que el pasado 11 de febrero la OMS y también el Comité Internacional de Taxonomía de Virus decidieron nombrar la enfermedad por coronavirus como COVID-19 y el agente causal o el patógeno ocasionante de esta enfermedad como SARS-CoV-2. Esto debido a su similitud genética con el virus que ocasionó la epidemia del SARS en el 2002-2003 en China. Entonces tenemos esa diferencia para no equivocarnos. Cuando hablamos de la enfermedad que le da al paciente, decimos COVID-19, y cuando hablamos del patógeno que la ocasiona, entonces hablamos del SARS-CoV-2. Los aspectos principales de la pandemia, el reporte de 27 casos de neumonía típica que empezaron a partir de un mercado en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, se realizó a finales de diciembre del 2019. Para el 7 de enero del 2020 teníamos ya identificado el virus y en aquel entonces se conocía como 2019 Novel o nuevo coronavirus. Posteriormente, ya el 11 de enero teníamos la primera muerte de coronavirus en China. Nuestro primer caso importado en América, que ocurrió en Estados Unidos, fue el 21 de enero del 2020. Y el primer caso de transmisión comunitaria en Estados Unidos y cuando se declaró emergencia de salud pública internacional fue ya un mes, menos de un mes de que se reportaran estos casos en China. La primera muerte fuera de China continental ocurrida en Filipinas fue el 2 de febrero, ¿sí? Y bueno, nosotros tuvimos nuestro primer caso positivo en México asociado a importación el 28 de febrero del 2020. Para el 11 de marzo se hizo la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud como pandemia. La primera muerte ocurrida en México por COVID-19 fue el 19 de marzo del 2020. Actualmente, al momento de realizar esta presentación, nos encontramos en la fase 3 de la pandemia en el territorio nacional. Bueno, en cuanto a la etiología, el SARS-CoV-2 es un coronavirus nuevo. Sin embargo, los coronavirus no son virus nuevos. Estos se conocen ya desde la segunda mitad del siglo pasado. Pertenecen al orden de los nidovirales y se les conoce o se les dio este nombre de orden de nidovirales por la forma en la cual realizan su replicación como si fueran nidos. Y el nombre de coronavirus obedece a la estructura que luego vamos a revisar, en la cual algunas proteínas de la superficie se distribuyen de tal forma que parece una corona. Los géneros del coronavirus son 4, alfa, beta, gamma y delta. Los alfa y beta son géneros que afectan a los humanos. Gamma y delta son géneros que afectan particularmente a los humanos. Y del alfa y beta nos interesan particularmente los beta coronavirus, al cual pertenece SARS-CoV-2, porque son los que son potencialmente pandémicos, como el virus del SARS, el virus del MERS y en este caso el SARS-CoV-2. Los alfa coronavirus ocasionan enfermedad, sí, pero en general la patología o la sintomatología de esta enfermedad es leve, en tanto que los beta coronavirus pueden tener un espectro sintomático que va desde
prácticamente no tener ningún síntoma hasta una enfermedad muy grave. Ahora, continuando con relación a la etiología, les platicaba que el coronavirus, el SARS coronavirus 2, es un beta coronavirus, ¿sí? Estos virus están conformados por una sola cadena de RNA envuelto en una nucleocápside. De adentro hacia afuera está la cadena de RNA envuelto en la nucleocápside y posteriormente encontramos una membrana, ¿sí?, a la cual hay adheridas varias proteínas estructurales de la membrana. Está la proteína E, que es por su nombre en inglés, envelope, pertenece o tiene que ver con, digamos, esta cubierta, la proteína M de membrana, pero dentro de las proteínas más importantes está la proteína S o proteína spike o de los picos, porque esa proteína es la que va a realizar la interacción con las células del hospedero para poder entrar a la célula y poder realizar la replicación viral. Estos virus, los beta coronavirus y el SARS coronavirus 2 son virus de RNA, pues hay algunos autores que dicen que son grandes, otros que todavía los consideran medianos. Habitualmente tienen un promedio de medición de 100 nanómetros aproximadamente y tienen una gran capacidad mutagénica. Ahora, lo importante es lo que les mencioné con respecto a la fisiopatología, es que esta proteína S que se encuentra en la membrana de los picos es la que va a permitir que se una a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 en las diferentes células de nuestro organismo. ¿En dónde existen receptores de enzima convertidora de angiotensina 2? En muchas partes del cuerpo, particularmente en el pulmón existen estos receptores, pero también existen en riñón, en corazón y en otros órganos, de tal forma que a pesar de que las manifestaciones clínicas de COVID-19 son particularmente respiratorias o son las que vigilamos con mayor gravedad, COVID-19 puede dar otras manifestaciones clínicas muy distintas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre una vez que el SARS coronavirus 2, ¿no?, con la proteína Spike se acerca a la célula del hospedero, ¿sí?, para poder unirse esta proteína del virus, del SARS coronavirus 2, a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, necesitan forzosamente de la intervención de una proteína serasa transmembrana que se puede, su apócope es TMPRSS2. Esta proteína transmembrana es indispensable para que se pueda realizar la correcta unión entre la proteína S de SARS coronavirus 2 y la enzima y los receptores de enzima convertidora de angiotensina en la célula humana. Esta proteína transmembrana lo que hace es cebar tanto a la proteína Spike como cebar a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Para que pueda expresarse adecuadamente esta proteína serasa transmembranal, se necesita la presencia del receptor de andrógenos adecuadamente activado. Entonces, de aquí surgen varias teorías con respecto a cuando existe alguna sobreproducción de aldosterona, etcétera, pues bueno, esto pudiera ser, alguna de las teorías es que pudiera predecir una enfermedad más grave, etcétera. Es algo que todavía no se sabe con exactitud, pero lo que sí se sabe es que se necesita este receptor de aldosterona adecuadamente funcional para que esta proteína serasa transmembrana esté aquí y esta a su vez interactúe con las proteínas S de SARS coronavirus 2 y del receptor de enzima convertidora de angiotensina para que el virus pueda entrar a la célula. Esto se conoce como unión y fusión. La internalización como tal, ¿no?, la podemos ver en esta diapositiva.
que nos resume todo lo que es el proceso que lleva SARS-CoV-2 adentro de la célula para poder replicarse. Una vez que se une y entra, la membrana de cada coronavirus va a sufrir una fusión y endocitosis, quedando expuesto la cadena única de RNA. A su vez, esto ocurre en el citoplasma de cada una de nuestras células. A su vez, esta cadena de RNA va a traducirse y va a generar polipéptidos que a su vez van a tener proteólisis para poder formar las proteínas no estructurales y posteriormente a través de una RNA polimerasa dependiente de RNA se va a realizar nueva síntesis de RNA y poder formar las proteínas estructurales. Finalmente hay un ensamblaje tanto del RNA nuevo como de las proteínas estructurales y no estructurales para formar un nuevo coronavirus que a su vez es expulsado de la célula mediante exocitosis. Cabe señalar que la membrana, cada una de las membranas de los nuevos coronavirus que van a cubrir lo que es la cápside de RNA, están formadas por partes del retículo endoplásmico del mismo hospedero. Entonces es así como el coronavirus, SARS-CoV-2, se vale de los elementos citoplasmáticos intracelulares del mismo hospedero de nosotros mismos para poder replicarse. Esto ocurre millones de veces en cada una de las células. Y ustedes pueden ver en este esquema cómo también están los posibles blancos terapéuticos que se están estudiando y para los cuales se están realizando ensayos clínicos aleatorizados y controlados a lo largo y ancho del mundo para ver si es posible que alguno de estos fármacos realmente pueda frenar la enfermedad. Dentro de los más conocidos voy a mencionar el tocilizumab o el sarilumab, que son anti-interleucina 6. Cabe señalar que en general la enfermedad COVID-19 se caracteriza por un incremento bastante importante y desregulado de muchas citocinas en las fases más graves. Y dentro de estas citocinas se encuentra la interleucina 6. Estos fármacos lo que hacen es que previenen o evitan que lo que es el SARS-CoV-2 y todos sus componentes se unan al receptor de interleucina 6 y por lo tanto se active este receptor y no exista señalización por parte de la interleucina 6. Otro fármaco también que se encuentra en estudio es la cloroquina y la hidroxicloroquina, ambas utilizadas para la malaria. Estas lo que hacen es inhiben la entrada del virus y la endocitosis, inhiben que el virus quite su membrana y pueda dejar el RNA desnudo para empezar el proceso de traducción por múltiples mecanismos. Lopinavir, darunavir, que son fármacos utilizados contra el VIH, son inhibidores de proteasa y por lo tanto van a actuar en este paso en el que los polipéptidos sufren proteólisis para poder formar proteínas no estructurales. De igual forma tenemos remdesivir, que es otro de los fármacos que actualmente ya fue aprobado por la FDA para uso compasivo en los pacientes graves. Este fármaco, el remdesivir, inhibe lo que es la polimerasa de RNA, por lo tanto inhibe la síntesis del RNA a partir, ¿no?, del RNA previo que llegó a la célula por parte del SARS-CoV-2. Entonces aquí vemos todos los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 se une, se fusiona, se replica y posteriormente sale de las células para poder atacar a todo el organismo. Evidentemente, esta parte que estamos hablando de a nivel molecular nos va a dar diversos espectros de enfermedad. Lo que se conoce actualmente a lo largo de diferentes series de casos que han publicado todos los países que han sido afectados es que existe un porcentaje hasta cierto punto, digámoslo así, desconocido, ¿no?, de sujetos que cursan con infección asintomática.
En algunas estimaciones se ha propuesto que este porcentaje puede variar un 8 hasta un 40%, pero realmente las estimaciones van a depender del país en el cual se hagan las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón puse signos de interrogación en cuanto a infección asintomática, pero de que existe infección asintomática, existe. Ahora, el cuadro clínico como tal de la enfermedad, el 80% de los pacientes van a desarrollar una enfermedad leve, es decir, pueden tener una infección subclínica caracterizada por síntomas constitucionales, malestar general, etcétera. Quizá en algunas radiografías o estudios de imagen como tomografía tengan incluso datos de neumonía leve, pero no van a progresar. Ahora, de estos que tienen enfermedad leve, hasta un 10 a un 15% pueden progresar a enfermedad grave. ¿Qué es lo que hace que estos sujetos progresen? Hay múltiples factores, pero lo que se ha asociado a la progresión de enfermedad grave, que ustedes también han de conocer bastante bien, son las comorbilidades, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, antecedente de tabaquismo, problemas pulmonares como EPOC o asma, y también el hecho de tener más de 60 o 65 años. Las personas en ese extremo de la vida también tienen cierta propensión a progresar de la enfermedad leve a la enfermedad grave. En total, el porcentaje de personas que desarrollan enfermedad grave va a oscilar entre un 14 a 15%. Requieren hospitalización porque presentan hipoxemia, disnea. En general, cuando se les toma algún estudio de imagen como tomografía, tienen un involucro, ¿no?, pulmonar más del 50%. Y de estos que desarrollan enfermedad grave, hasta un 30% pueden desarrollar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA, requerir ventilación mecánica invasiva, desarrollar choque y tener el requerimiento o la necesidad de una unidad de cuidados intensivos. De esto estoy hablando, este porcentaje de enfermedad grave que puede progresar a enfermedad crítica, pero en total, en cuanto a las poblaciones, solamente un 5% va a desarrollar enfermedad crítica. El problema es que un 5% de millones de habitantes, pues es un porcentaje bastante importante. Por eso es, el decir siempre, ¿no?, y el preconizar el aplanar la curva, porque evidentemente si este 5% que requiere de unidades de cuidados intensivos desarrolla esta enfermedad crítica al mismo tiempo, pues los sistemas de salud colapsan, ¿no? Entonces la idea es desarrollar o tratar de que este 5% exista, porque va a existir, pero que se desarrolle en un tiempo un poco más largo, ¿no?, en que podamos todos los sistemas de salud darles el cobijo y el tratamiento adecuado. Ahora bien, en esto mismo que les comento, enfermedad leve, grave y crítica, también se ha visto en algunos artículos, algunos estudios, y algunos estudiosos los clasifican como un estadio 1, estadio 2 y estadio 3 de la enfermedad. En el estadio 1 sería la infección temprana, cuando empieza apenas la respuesta viral, el paciente empieza a desarrollar linfocitopenia y pues más o menos va a transcurrir desde que se infectó hasta que empieza a desarrollar esta respuesta un aproximado de 5 a 7 días. La fase 2 o fase pulmonar, a la cual no todos los pacientes llegan, ¿no?, empieza a haber ya anormalidades en la tomografía, en la radiografía, etcétera. Algunos de estos pacientes se recuperan, es decir, hay un porcentaje de pacientes, un aproximado del 80% que se queda en el estadio 1, que sus defensas innatas responden adecuadamente a la infección y no ocurre nada más. Un porcentaje va a progresar al estadio 2, va a requerir posiblemente hospitalización, y otro porcentaje aún más pequeño va a ser los pacientes que van a desarrollar un estado de hiperinflamación. En este estado de hiperinflamación ya no hay tanta carga viral como al principio, sin embargo, los órganos quedan dañados, queda, una respuesta de citocinas descontrolada y desregulada, que es lo que termina
realizando un estado de sepsis generalizada, un estado de inflamación generalizada. Ya no solamente se limita a la parte pulmonar, sino ya empieza a haber involucro de miocardio, involucro renal, involucro hepático, etcétera. Y el paciente, pues bueno, requiere evidentemente de cuidados intensivos, eleva mucho los marcadores de inflamación. Y bueno, para que el paciente llegue a esta fase pueden pasar aproximadamente unos 10 a 11 días, ¿no? Desde que inicia la infección. Entonces, lo que nos importa ahorita es, ya sabemos cuál es como la presentación clínica, ¿no? En cuanto al porcentaje de sujetos infectados. Pero a pesar de que la presentación clínica sea prácticamente leve en la mayoría de los casos, ¿no? Lo que nos interesa saber es que la mortalidad que van a tener los pacientes va a ser muy diferente si tienen una infección asintomática o una enfermedad leve a si presentan una enfermedad crítica o requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Algo muy importante es que, bueno, que incluso se ha vuelto motivo de memes y de diversas discusiones al respecto, es el hecho de, bueno, ¿alcanzo o no alcanzo ventilador, no? Es decir, si saturo los servicios de salud y si no alcanzo un lugar en la unidad de cuidados intensivos, entonces, pues, bueno, no voy a alcanzar ventilador, y se ha hecho como una forma muy simplista de explicar: si no alcanzo ventilador es igual a me muero, si alcanzo ventilador es igual a vivo, y esto no es verdad. La mayoría de los pacientes que requieren de ventilación mecánica invasiva y que son intubados tienen tasas de mortalidad muy altas, ¿no? Se haga lo que se haga. Las tasas de mortalidad en las diversas series de casos oscilan entre las más conservadoras de 36.4 hasta un 97% de los pacientes. Entonces, el hecho de que alguien alcance ventilador tampoco es garantía de que vaya a sobrevivir, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas como tal que se tienen que buscar en los pacientes? Tenemos la definición operacional de caso sospechoso, que puede presentarse en cualquier edad de pacientes si en los últimos 7 días o en la última semana mi paciente presentó al menos 2 de estos: tos, fiebre. En el caso de los niños menores de 5 años, la presencia de cefalea o de irritabilidad, ¿no? Y además de esto, de cualquiera de estos 2 síntomas, haya presentado alguno de los siguientes, por lo menos: la presencia de disnea, que es un dato de gravedad, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico, ¿no? Si presenta 2 de estos, tos, fiebre, cefalea o irritabilidad, más uno de los siguientes criterios, se considera un caso sospechoso de COVID-19. Esto es muy importante porque las definiciones operacionales están realizadas con toda la intención de tener un muestreo epidemiológico y tener una idea del alcance de la enfermedad. Sin embargo, evidentemente, una definición operacional no puede abarcar el 100% de enfermos, ¿correcto? Por lo tanto, habrán pacientes que tengan presentaciones atípicas de la enfermedad y eso no los excluye de tener COVID-19. Algunos reportes de casos anecdóticos han dado fe de que existen manifestaciones cutáneas en los pacientes, de que existen manifestaciones del sistema nervioso central en los pacientes, como ageusia, anosmia, etcétera, ¿no? Entonces, es importante considerar que cuando un país o alguna región está en la fase 3 de transmisión comunitaria, cualquier persona podría potencialmente tener COVID-19, ¿sí? Entonces, el caso confirmado, pues bueno, es aquella persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que además, ¿no?, se le realice prueba confirmatoria, que actualmente el estándar de oro sigue siendo la PCR, ¿sí?, el hisopado faríngeo, y bueno, que cuente con diagnóstico confirmado por el INDRE. Actualmente ya existe una lista de laboratorios, tanto particulares como públicos, que realizan la prueba, están validados por el INDRE y que van a variar tanto en sus costos como en el tiempo en el que entregan los resultados. Habitualmente los resultados se van más allá de 12 horas de respuesta, precisamente para
confirmar que la validación por el INDRE es adecuada, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, hemos visto que estos son la presentación clínica que se puede, valga la redundancia, perdón. Hemos visto que esta presentación clínica para caso sospechoso, ¿no? Se puede, digamos, dar en cualquier paciente. Sin embargo, las series de casos también nos han dicho que los pacientes que se hospitalizan tienden a tener, la mayor parte de ellos, ¿no? Tienden a tener fiebre, ¿sí? También prácticamente casi todos tienden a tener tos, ¿sí? Y lo más importante es que el hecho de tomarle alguna tomografía, un estudio de imagen y que éste salga normal, existen ciertas características que nos dan una idea, ¿no? Y nos dicen, esto puede ser COVID-19, que no vamos a tratar en esta plática, pero bueno, la mayoría de estos pacientes tienen un estudio tomográfico anormal también. Un gran porcentaje de ellos se presentan de un inicio con linfopenia, también algo importante a valorar con el paciente, ¿no? Entonces, si se pueden ustedes dar cuenta, las manifestaciones clínicas de COVID-19 son bastante inespecíficas, la pueden dar un sinnúmero de enfermedades, pero si nosotros vamos aunando a digamos, la sospecha clínica de haber hecho el interrogatorio, etcétera, un estudio de imagen, una biometría hemática, etcétera, en nuestro paciente, pues bueno, ya nos puede dar una idea antes de tener el resultado de PCR de que efectivamente estamos tratando con un paciente con COVID-19. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre los pacientes que empiezan los síntomas y que se agravan, en aquel porcentaje de los que se agravan? Pues desde el inicio de los síntomas hasta que se hospitalizan pueden transcurrir aproximadamente 7 días, pero noten ustedes cómo en este gráfico, desde la hospitalización, aquellos que tienen factores de riesgo, desde la hospitalización presentan, digamos, una evolución tórpida en horas, ¿no? Del 7º al 8º día desarrollan ya dificultad respiratoria, del 8º al 9º desarrollan SIRA, y del 9º al día 10.5 ya están en la UCI intubados. Entonces, digámoslo así, aquellos pacientes que se van a complicar, ¿no? Que tienen ciertos factores de riesgo o ciertos marcadores inflamatorios específicos elevados como troponina ultrasensible, como dímero D, etcétera. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado desde que se hospitalizan, ¿verdad? Porque a pesar de que se hospitalicen y parezcan estar estables, pudieran en cuestión de horas desestabilizarse y desarrollar un cuadro de SIRA. Entonces, mucho ojo, esta enfermedad no nos da garantías en muchas cosas, y una de las situaciones en las cuales no nos da garantías es precisamente en el cuadro y en el curso clínico. Entonces, si ustedes están viendo pacientes hospitalizados y ven que el paciente está estable, a pesar de eso, hay que monitorizarlo con cuidado porque en cualquier momento se puede inestabilizar, ¿ok? Y bueno, la enfermedad asintomática o leve se trata con aislamiento domiciliario, tratamiento sintomático, y la enfermedad grave y crítica, pues evidentemente con hospitalización, ¿no? Las conclusiones, pues, es que SARS-CoV-2 es una variedad nueva de coronavirus. Estamos aprendiendo muchas cosas sobre la marcha con relación a su comportamiento. No hay nada dicho. Existen muchísimos ensayos y muchísimos grupos de investigación que están viendo acerca de la vacuna, otros que están tratando o están enfocados en el tratamiento, etcétera. Entonces, realmente vamos a tener resultados con respecto a muchas interrogantes pronto, ¿no? Y los puntos tratados en esta plática pues se basan en la evidencia disponible al día de hoy, 6 de mayo del 2020. Este es mi correo por si tienen alguna duda y pues les agradezco mucho su tiempo.